Buenas noches. Santo, 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 santo. Santo eres, Padre. Glorioso Dios. Te abrazaré como Jacob. Te abrazaré, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Te abrazaré como Jacob. Hasta que tenga esa bendición, Padre. Con mi adoración. Siempre, Señor Jesús, tú eres digno. Como Jacob. Santo, santo, santo. Con mi adoración. Padre, te abrazaré. Tremenda impartición del siervo Marcos Rivera de Mexicali, México. La verdad, cada vez que me comunico con él es de mucha edificación y la verdad que estamos con gozo en esta noche. Amén. Saludamos a nuestro hermano Roberto. Amén. Saludos, mi hermano. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, hermano. Bienvenido a la plataforma. Amén. La verdad que me comuniqué un rato con el siervo ahí para poder estar compartiendo un rato, pero bueno, no quería que esa mala señal dejara de llevar adelante la impartición que se iba a llevar. Amén. Hablamos del sacrificio, del único sacrificio que llevó a la salvación de todos. Amén. La verdad, poderoso, poderoso y un privilegio para mí haber estado compartiendo junto a mi hermano Marcos Riveras en ese video de esta noche. Amén. Porque es el mayor de todos los testimonios. El sacrificio de Jesucristo de Nazaret, que aún adelante de todo lo que sucedió, siguió adelante, amén, siguió adelante, amén, gloria a Dios, y por él fuimos salvos, amén. Así que Padre, amado, gracias Señor Jesús, gracias por lo que se ha impartido, Padre, gracias por lo que vamos a compartir, Padre amado, gracias Padre, gracias Jesús, gracias Padre, gracias por tu sacrificio, Padre, gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros, Padre. Pero más que todo, gracias Jesús por tu gran misericordia, Señor Jesús. Tú eres bueno, Padre. Tú eres leal, eres fiel, eres único, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos, te honramos, te glorificamos, Jesús. Amén y amén. Hola, siervo, ¿cómo estamos? Acá estamos, siervo. Avanzamos un poco más, seguimos un poquito más, siervo. La verdad que me había quedado con ganas de seguir compartiendo, pero bueno, las cosas son así, amén. Gloria a Dios, tremendo siervo, tremendo mensaje de mucha bendición. Ya vamos a estar haciendo un programa juntos, amén, siervo. Lo vamos, esto fue bueno la prueba y la verdad que está bien, no tuve en cuenta la batería, amén, pero bueno, salió hermoso, amén. Gloria a Dios. Así que, ¿cuántos se gozan en esta noche? Amén. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan en esta noche? De terminar la noche. La verdad que no quería irme a dormir sin antes poder estar hablándote de la palabra de Dios. No podía irme a dormir sin antes compartirte un versículo bíblico. Amén. No quería irme a dormir sin antes decirte que Jesús te ama y que Él está a la puerta y te golpea y si tú le abres, Él cenará contigo y tú cenarás con Él y la salvación vendrá a tu vida. Amén. Gloria a Dios. Estamos en vivo, Radio Online Jeremías 33, desde Alcira, Quijena, Córdoba, Argentina, las naciones. Gracias Jesús, eres bueno Padre, eres bueno, eres misericordioso Jesús. Te abrazaré Padre. Gloria, 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 gloria. Mi adoración. Te abrazaré Jesús. Como Jacob.
Amén, amén. Bienvenidos a este estudio bíblico. Amén. Si crees, verás la gloria por Radio Online Jeremías 33. Habíamos dejado, amén, en Primera de Corintios. Amén. Habíamos quedado en el capítulo 5. Amén. Gloria a Dios. Vamos a repasar hoy el capítulo de Corintios 5, 7. Amén. Y 6, 2. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios los que se suman a este estudio bíblico. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando del apóstol Pablo. Amén. Así que gloria a tu nombre, Señor. En tu nombre, Padre. Amén. Entonces dice que luego el apóstol Pablo, escribiendo y dijo en el versículo 7 de este capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Amén. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pablo le estaba diciendo que quiten el mal. Amén. Que le podía suceder lo mismo que al pan cuando se le pone levadura. Cuando uno pone un poco de levadura en la masa del pan y pone la masa cerca del horno, de esos hornos que se calientan con leña, por medio del calor, el pan comienza a hincharse. ¿Amén? Cuando el pan llega a cierta altura, el panadero o la persona que está haciendo los bizcochos o el pan, los pone rápidamente en el horno. ¿Por qué? Para detener el proceso de fermentación de la levadura. ¿Amén? Si el pan no fuera colocado en el horno, el proceso de fermentación continuaría y el pan seguiría creciendo y toda la masa se echaría a perder. ¿Amén? Se echaría a perder. Y eso es exactamente lo que ocurre con el mal en la iglesia si uno no trata el mal que está dentro de ella. La situación estallaría en cualquier momento y destruiría la eficacia de la iglesia. ¿Amén? Un poco de levadura, dijo el apóstol, fermenta toda la masa. Es por eso que él les dijo que debían limpiarse de una vieja levadura para hacer así nueva masa sin levadura. En el Antiguo Testamento, después de la fiesta de Pascua, seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Pablo entonces dijo que Cristo, la verdadera Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Esto debía ser seguido por las vidas que estuvieran libres de levadura. Pero en vez de eso, esta congregación en Corinto estaba permitiendo que la levadura, o sea, es decir, el mal, entrara en su iglesia. Y ellos eran precisamente los que hablaban de la crucifixión de Cristo y de su muerte. Y sin embargo, permitían que la levadura penetrara en la iglesia. Luego el apóstol les dijo en el versículo 8 del capítulo 5, amén, dijo, mira lo que dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es palabra de Dios, amén, amén. Pablo no estaba hablando sobre cómo una persona se salvaba. Estaba comentando acerca de la vida del creyente después de que había sido salvo. La sinceridad nunca salvó a nadie. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces tendrá que ser sincero. ¿Eh? El mundo de hoy necesita ver la sinceridad entre los creyentes. Así como también necesita la verdad entre los creyentes. Y el apóstol Pablo dijo, necesita la verdad, amén, de los creyentes. Necesita la sinceridad y la verdad de los creyentes, amén. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo dijo, tengamos un poco de sinceridad y de verdad en la iglesia de Corinto. Ellos estaban en medio de una inmoralidad tremenda. Ellos pensaban que podían salirse con la suya, pero no eran sinceros. Y aparentaban que todo marchaba bien. Fingían decir la verdad y vivir esa verdad. En realidad estaban mintiendo. Y el apóstol les dijo en los versículos 9 al 10, le dijo, os he escrito por carta que no anduvierais en compañía de los inmorales. No me refiero a la gente inmoral de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso tendráis que salir del mundo. Más bien os escribí para que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, sea una persona inmoral, avaro, idólatra, difamador, borracho o estafador. Con él ni siquiera comáis. Amén.
Poderosa palabra, hermano. Ni siquiera comáis, dice. Amén. El apóstol Pablo. Amén. Gloria a Dios. Pablo le había escrito anteriormente y había condenado estos pecados. Amén. Es que Corinto era la ciudad dominada por la idolatría. Había 1000 sacerdotistas en el templo de Venus o Afrodita, que eran realmente prostitutas. Por lo tanto, la idolatría imperaba en toda la ciudad en nombre de la religión. Amén. Y entonces los creyentes estaban permitiendo que aquel que vivía en la inmoralidad, qué palabra no me sale, que inmoralidad, estuviera en su compañía y comiera con ellos. Le había aceptado en su círculo de confianza como cualquiera de ellos, sabiendo que estaba viviendo en pecado. Parece que la iglesia en Corinto pensó que podría descender al mismo nivel del mundo. Amén. Bendiciones al siervo Jason Navarro de Colombia. Amén. Bendiciones, siervo amado. ¿Cree la iglesia? Vamos a hacer nuestra pregunta. Amén. ¿Cree la iglesia de nuestros días que puede descender al nivel de la moralidad imperante en el mundo en la actualidad y salirse con la suya sin sufrir las consecuencias? ¿Qué pregunta? La iglesia actual, ay Dios santo, qué palabra, hermano. La iglesia actual, en términos generales, ¿ven?, ha perdido su poder. Debemos agradecer a Dios por aquellas iglesias que aún quedan, que son extraordinarias y se destacan como faros que alumbran hoy en un mundo que se encuentra en tinieblas. Esas son las iglesias que se mantienen firmes y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Bajo la autoridad y la palabra de Dios. Hay quienes en nuestros días toman posiciones que quizás no gozan de oportunidad, pero que se mantienen firmes porque son fieles a la palabra de Dios. Y por ellos damos gracias a Dios. La mayoría en el día de hoy se está comprometiendo con las cosas que suceden, cerrando sus ojos o mirando para otro lado y permitiendo que principios vigentes en el sistema del mundo y que entran en conflicto con la palabra de Dios penetren en la iglesia. La verdad es que la iglesia ha perdido su poder espiritual. Una iglesia impura es una iglesia paralizada. Y por el contrario, una iglesia pura es una iglesia que actúa con poder espiritual. Y lo mismo es cierto de los individuos que componen la iglesia. Amén. Pablo dijo que esto no solo se aplicaba a la inmoralidad, sino también a la codicia, incluso igualmente a los que se apropiaban de lo ajeno, a los idólatras, que estaban curioseando imprudentemente en otras regiones. La palabra de Dios enseña que incluso una pequeña infección en la iglesia debe ser tratada porque de otra manera se extiende y se puede destruir la iglesia. ¿Amén? Porque recordemos que un poco de levadura fermenta toda la masa. Amén. ¿Vio ese momento de la levadura? Si no la metemos al horno, sigue leudando. Amén. Y se echa a perder la masa. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice en el versículo 2 y 13. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Eso lo dice su palabra. ¿Eh? Quitad pues a ese perverso que está entre nosotros. Pablo dijo que no estaba juzgando a la gente que se encontraba fuera de la iglesia. ¿Amén? Ese no era el asunto suyo. Ese no era su asunto. Su tarea era juzgar a los miembros de la iglesia. Dios juzgaría a los de afuera. La responsabilidad de la iglesia era juzgar en el mal dentro de la comunidad cristiana. ¿Amén? Estamos hablando de la iglesia de Corinto. ¿Amén? Dentro. Gloria a Dios. Ahora, uno se pregunta como en el término de este problema de la iglesia de Corinto. Amén. Para encontrar la respuesta y saber qué sucedió, debemos dirigirnos a la segunda carta de Corinto, capítulo 2, versículos 4 al 8. Y dijo Pablo allí: por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supieran
cuán grande es el amor que os tengo. Si alguno ha causado tristeza, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo a todos vosotros. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido por demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia él. Gloria a Dios. Saludos, hermano tocayo Cristian Agüero. Amén. Bendecimos Río Cuarto en el nombre poderoso de Jesús. Estamos haciendo un estudio bíblico. Amén, Cristian Agüero. Estamos hablando del apóstol Pablo. Estamos hablando de la iglesia de Corintios. Amén. O sea que este hombre se arrepintió profundamente cuando Pablo indicó que tenía que escribir su carta anterior. Y creemos que es necesario mucho valor en el día de hoy en la comunidad cristiana y una actitud de compromiso, el señalar lo que es pecado. Y creemos que cuando se actúa de esta manera, la persona que está viviendo bajo el control del pecado lo confesará, como este hombre, amén, como este hombre de Corinto y como también lo hizo David. Amén. ¿Se acuerdan que el programa pasado hablábamos de esta parte de David? Amén. Se arrepentirá y cambiará su conducta. Todo este asunto fue llevado a cabo de una manera muy buena y apropiada por parte de la iglesia en Corinto. Amén. ¿Por qué? Vamos a saber por qué. Porque Pablo tuvo el valor de escribir este tipo de carta. Y usted puede ver que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12, Pablo explicó por qué lo había hecho. Amén. Mire lo que dice. Dice, así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciera evidente la preocupación que tenemos por vosotros adelante de Dios. Gloria a Dios. Pablo dijo que le escribió de esa manera por el bienestar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El problema es que a veces se mantiene la actitud endeble e hipócrita de decir, bueno, yo no quiero hacer esto público, no quiero crear ninguna clase de problema, vamos a pasar esto por alto y olvidarlo. Pero Dios no puede bendecir a una iglesia ni a un individuo que actúe de esa forma. Dios juzgará la inacción en caso como este. Amén. Gloria a Dios. Vamos al número 6. Amén. Dice, los juicios y procesos legales entre los creyentes. Amén. El estudio pasado estamos hablando de los distintos tribunales, los distintos lugares donde íbamos a ser juzgados. Amén. Amén. Bueno, vamos. Expresando de otra manera, diríamos que desarrolla el tema del cristiano y su relación con el Estado. Se le dice al creyente de nuestro tiempo que él tiene una ciudadanía doble. Y creemos en muchas ocasiones esta afirmación ha sido mal interpretada por las personas ajenas a la iglesia, así como los mismos creyentes. Pablo dijo a los creyentes de Filipo, en su carta a los filipenses dijo, en capítulo 3, versículo 20, amén, dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. La palabra ciudadanía aquí proviene de la politeuma, que significa literalmente junto con toda la frase, nuestra política está en los cielos. Amén. Es un lugar en el que ellos no parecen estar hoy. Amén. Mas nuestra ciudadanía o política está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Ahora, eso no quita al creyente su responsabilidad frente al Estado. El creyente tiene la responsabilidad hacia ambas autoridades, es decir, hacia Dios y hacia sus propios gobiernos. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó cuando los herodianos lo presionaron con el tema de los impuestos, de acuerdo con el relato, amén, de acuerdo con el relato de Mateo 22, 17. Miren lo que dice en Mateo 17, amén. Cuando ellos le preguntaron si era lícito pagar impuesto al César o no. Y él les respondió, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
El cristiano tiene una responsabilidad hacia el Estado y una responsabilidad ante Dios. Digamos que el cristiano tiene responsabilidad secuales y espirituales. Amén. Ahora, el apóstol Pablo, amén, definió alguna responsabilidad específica del creyente hacia el gobierno. Amén. Indicó ciertas normas que no podrían ser malentendidas. Por ejemplo, en su primera epístola de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4, dijo, exhortó ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad. Piedad y honestidad. Amén. Esto es bueno, agradable delante de nuestro Salvador, de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres seamos salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nuestra obligación para con el Estado es intentar, amén, intentar, gloria a Dios, aleluya, tener una sociedad pacífica, respetuoso de la ley, que reconozca y respete la autoridad. Ahora viene esta pregunta. ¿Por qué es esto tan importante para el cristiano? Porque nosotros podamos predicar el Evangelio, es la razón que Pablo dio a Timoteo en el párrafo que hemos leído recién. Amén. Pablo discutió el mismo tema en el capítulo 13 de la epístola de Romanos. Los versículos 1 al 4 de este capítulo, el apóstol dijo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo a quien para sí mismo los magistrados no están para infundir temor a lo que hace el bien, sino al malo. Entonces, ¿quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ello, porque está al servicio de Dios para tu bien. Amén. Estas palabras fueron escritas cuando el gobierno romano era una tiranía. Los emperadores de esa época eran dictadores y muchos de ellos fueron perseguidores de la iglesia. Es cierto que si uno se oponía al gobierno romano, se enfrentaba con muchos problemas, porque no había ningún lugar donde uno pudiera escapar sin que el gobierno romano no pudiera encontrarle, amén, y arrestarlo. Pero aún así había libertad para la predicación de la palabra de Dios, y eso es que los creyentes deberían recordar, amén. Ahora, vamos a leer el capítulo 9, versículo 6 de Génesis. ¿Por qué nos vamos a Génesis? Ya le vamos a decir por qué. Porque fue Dios el que estableció el Estado, amén. Y en lo que nosotros podemos saber, eso no ha sido nunca cambiado, hermano. Ahora, la iglesia y el Estado deben mantenerse separados. La iglesia no tiene que dominar al Estado, ni tampoco dictarles leyes, ni el Estado tiene que controlar la iglesia o tratar de ocupar el lugar de Dios en una sociedad secular. El secularismo siempre ocupa el lugar de Dios y esa es la idolatría que está muy difundida en nuestro tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque hay personas que hasta intentan cambiar lo que dice la Biblia. Amén. Alguien envió una vez un dicho en el que se había cambiado algo del Salmo 23 y decía, la ciencia es mi pastor, nada me faltará. Amén. Lo cambiaron, ¿entendés? Nosotros hallamos en la actualidad que la iglesia está mezclándose en cosas como esas. Amén. Porque ¿Por qué? Cosas como esta. Porque incluso la secularización, amén, ha afectado a círculos cristianos. Hay muchos que dicen que el rebelarse contra la ley humana en nombre de una ley superior puede resultar creativo, salvando al mundo del estancamiento. Pero que el desobedecer la ley también puede ser anárquico y destructivo. Porque los hombres se pueden convencer ellos mismos muy fácilmente de que sus opiniones son las mismas que las de Dios. Amén. Esa es la opinión. Creemos nosotros que muchas personas en nuestros días, que hay muchos que piensan que están ocupando el lugar de Dios y hablando en el lugar de Dios. Amén. Con esa clase de antecedentes, creemos que ahora estamos listos para estudiar el capítulo 6, amén, de este Corintios.
Amén. Ahora estamos en la división de la epístola que trata sobre los escándalos en la iglesia de Corinto. El primero estuvo relacionado con los procesos legales entre sus miembros. Así que vamos a lo que dijo Pablo en el siguiente versículo. Dijo, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra el otro, a llevar el asunto a juicio ante los incrédulos y no delante del pueblo santo? ¿Qué pregunta que hace el apóstol? Amén. Puede parecer una declaración un poco extraña, pero creemos que necesita una explicación. Pablo no estaba diciendo a los creyentes que no tenían que recurrir a la ley. Si ellos no aprovechaban los beneficios de la ley, sufrirían grandes pérdidas en las manos de los no creyentes. Pero aquí quiere decir que los cristianos no deberían ir a la ley ante los tribunales de justicia, unos contra otros, es decir, cristiano contra cristiano. Las diferencias y desacuerdos entre creyentes no deberían llevarse ante un tribunal secular. Esas diferencias deberían resolverse entre los mismos creyentes implicados en un problema. Esto es algo que las iglesias y creyentes generalmente no tienen en cuenta. Los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la iglesia nunca tendrían que ser presentados ante los no creyentes. Las diferencias que pueden aparecer individualmente tienen que ser juzgadas entre los mismos creyentes. Ya resulta un grave mal que los cristianos se divorcien, pero es un asunto extremadamente grave cuando los cristianos acuden a un tribunal para hacer pública ante no creyentes sus diferencias. Creemos que eso es algo muy serio y eso es una de las razones por la cual cuando dos creyentes no tienen la manera alguna de llegar a la reconciliación, lo mejor es una separación legal, no un juicio ante el tribunal secular. Amén. Me recuerda esto a cuando hablábamos la otra vez de que cuando tenés un problema con un hermano, su palabra dice que debes hablar a solas con ese hermano, amén. Y si ese hermano no recapacita, busca uno, dos o tres testigos, amén, para poder recapacitar. Y aún así ese hermano no reacciona, busca más, pero aún así si eso no funciona, dice que puedes buscar una congregación entera, amén, pero a solas, dice su palabra, no llevarlo a lo secular y hacerlo, amén, de eso estamos hablando, amén. ¿Por qué la capacidad de los no creyentes? Amén. Vamos, si avancemos, dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar, ha de ser juzgado por vosotros. ¿No sois competentes para juzgar a los casos más tribales? Qué pregunta, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque si usted es un creyente en Cristo, usted tendrá parte en el gobierno que Jesucristo ejercerá algún día sobre la tierra. Aquí no estamos hablando del juicio del gran trono blanco, amén, que será el juicio en el cual en los cuales que no son salvos comparecerán ante Cristo. No, pero debemos comprender que esto tiene que ver con juzgar los asuntos de este mundo hasta la eternidad. Por lo menos así pensamos nosotros. Así que mire. En primer lugar, la primera razón en relación con la capacidad de los creyentes es que el pueblo santo ha de juzgar al mundo. Creemos que esto tiene que ver con lo que Pablo dijo al joven predicador Timoteo. ¿Amén? ¿Se acuerdan cuando hablaba con Timoteo? En su segunda carta, ¿amén? En Timoteo, capítulo 2, versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Esto significa que cuando Cristo reine, nosotros juzgaremos, pronunciaremos sentencia en los asuntos de este mundo. Entonces, si usted aún no ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, aceptando el don de la salvación, usted se encuentra bajo el veredicto de condenación y se encuentra en un día futuro ante el Señor como juez. Por ello le invitamos hoy a reconocerlo como su Salvador. En ese sentido, recordamos las palabras de Jesús. Amén. En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, el que oyere mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Amén. Entonces, para no pasar por esa condenación, debes hacer una oración simple. Amén. Debes hacer esta oración. Amén. Y repite conmigo esta oración, porque dice la palabra de Dios que esta es el plan de salvación. Amén. Entonces tú tienes que decirle al Padre, tienes que decirle al Padre. Amén. Vos, varón, vos, mujer que estás ahí, tienes que decirle al Padre, Padre, me arrepiento de todos mis pecados, reconozco, soy un pecador. Padre amado, ven a mi vida, te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Entra a morar a mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y muere esa vieja persona y la nueva persona abre. Amén. Ahí termina nuestro estudio del libro de Corinto. Amén. Tremendo, tremenda enseñanza
que fuimos compartiendo hoy en Primera de Corintios 5, amén. Tremendo, así que gracias a todos los que se pudieron comunicar y pueden seguirme en este estudio bíblico, amén. Que vamos a ir avanzando mientras vamos a ir compartiendo, amén, en la programación, amén. Así que gracias, los saludos de acá, desde Alcides Gijena, Córdoba, Argentina. Esto es Radio Online Jeremías 33, Cristian Agüero, tu servidor, amén. Así que deja tu petición, vamos a estar orando por tu vida, amén. Gracias, Padre, gracias por esta palabra, Señor, gracias por este estudio, Señor Jesús, gracias por poder compartir, impartir y discernir la palabra junto a mis hermanos, Señor Jesús, que les sea de bendición a quien ha escuchado, Señor Jesús, y aún así los que escucharán cuando vean esta programación, amén. Gracias, papá, por esta hora que hemos aprendido aún más de ti, Señor Jesús, para poder estar en tu comunión, Padre amado. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos, bendice a mi familia, Señor Jesús. Padre amado, alcánzalo con tu inmenso amor, Señor Jesús. Padre amado, alcánzalo, que tu Espíritu Santo en esta noche abrace esas personas, Señor Jesús, y que tu presencia sobreabunde donde ellos están, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a los que estuvieron del otro lado. Esto fue Si Crees Verás la Gloria desde Alcides Gijena, Córdoba, Argentina. Radio Online Jeremías 33. Nos vemos en el próximo estudio. Amén. Bendiciones.